amigos, una parte siento que es el momento y el tiempo cuando todos debemos de reflexionar hacia dónde vamos, qué hacemos y qué somos. Una pregunta no tan sencilla, pero sin embargo, yo considero mi área con la que quiero compartir con ustedes un espacio podría darnos un poco más realce, un poco más comprensión de lo que somos. Miren, este año se celebra un aniversario tan importante que yo creo que no habrá un rincón en este mundo que no va a recordar o mencionar o ejecutar música de gran compositor, cual celebraremos este año 250 aniversario, es Ludwig van Beethoven. Este año oficialmente se nombra como año beethoveniano, año que escucharemos toda la obra, la gran obra que dejó este compositor. Precisamente empecé nuestra charla de hoy con un fragmento de su sonata para piano número 8, se llama Patética, primer movimiento. Este fragmento también yo diría que determina en cierta forma característica, contraste y su esencia de lo que hace su música de Beethoven realmente. Pero yo quisiera retroceder tantito antes de mencionar otra vez a Beethoven. Miren, ¿por qué estoy hablando de música y por qué, de dónde nació esa idea? Desde que llegué a México hace más de 25 años, más o menos, llegué a México, nos dedicamos, con mi esposa y yo, dedicamos a una instrucción musical y una educación musical en niños y jóvenes. Ya durante ese cuarto de siglo, es enorme cantidad de tiempo, es decir, ya nos pasaron muchos niños, jóvenes, adultos en experiencia de trabajar con ellos. Y yo he encontrado una de las partes más necesarias que a llegar a hablar de música es tan necesario como a dirigir a una persona en una galería, indicar los puntos de vista de un cuadro. Y eso me dio chance de verlo en experiencia con los niños en una orquesta aquí que tenemos, cuando yo preguntaba qué se siente durante ejecución de tal obra que magistralmente los niños ejecutaron. Entonces, al momento de ejecutar, yo me noté muchísimo que realmente no tienen un concepto con que asimilar para llegar a lograr ejecutar lo que yo quería. Entonces como que había una desconexión entre lo que yo quería y lo que ellos pensaban a su modo. Y es donde nació la idea que yo pudiera ser este instructor de parte, no para mis niños, sino a aquellos que nos visitamos diariamente, un sala de concierto, un auditorio, un espacio al aire libre, no importa. Y de repente yo llego y escucho a persona que jamás ha dedicado a la música y pregunto, ¿qué te pareció? No me gustó, dice, no me gustó, por decir. Y yo pregunté, ¿por qué no te gustó? Y descubres un fenómeno muy grande, que esa palabra no está mal aplicada. No es que no le gustó, yo diría, no lo entendió. Al no entender, lo que estaban diciendo es como si yo, aquel transistor, buscando la estación de radio que yo quiera buscarlo, de repente me encuentro hablado en árabe. No, yo no conozco árabe. Pues claro, si yo me quedo escuchándolo, pues realmente no pasará más de 10 segundos y yo voy a estar perdido. ¿Sí o no? Bueno, sigo buscando y de repente llega una estación, no sé qué quieren, de China, y están hablando en chino. Yo tampoco hablo chino.
también no voy a entender, hasta que de repente busco, llegué al español, me siento a gusto, me siento a todo dar, ya me estoy apreciando una plática que yo llego a entender. Esa frecuencia fue conectada a mi entendimiento y lo que me están diciendo. Pues eso, lo mismo sucede en aquellas personas. El transmisor o emisor de la información, esas ondas que del escenario que llegan al receptor que está en la sala, no llegó si no lo entienden qué pasó. Entonces, por ejemplo, cuando alguien está diciendo, es que no me gustó, no, yo creo que por seguro daría, no pudo entender esas claves, esa información, porque no es más que una información. Toda la información que está sonando es una idea, es un concepto, es una parte que necesitamos haber sido digerida y entendiendo. Yo quiero ser su transmisor, más bien reparador de esa, esa conexión. Yo quisiera ser, para ayudar a todos ustedes, tratar de, por lo menos intentar, a guiarlos un poquito más hacia esta comprensión entre ustedes que oigan la música y yo estar preparando para ustedes para estar en la misma frecuencia. Esa frecuencia para que desde el oyente o desde ejecutante a oyente le llega esa información, para que tengamos esa conexión. Ojalá si logramos hacerlo. Continuamos una de las partes más importantes que quisiera yo hoy compartirlo. Entonces, principal la parte de seguimiento, de conectar para mí, entre un público y el ejecutante. Yo creo que darle espacio que día de mañana en las salas de concierto, público como son ustedes, que llegan visitando todos los espacios culturales, visitando una galería o visitando un teatro, sean más preparados para poder apreciarlo, sobre todo apreciar, digerirlo y entender lenguajes de los grandes genios que conoce la humanidad, la cual siempre fue una de las más grandes aportaciones espirituales para uno. ¿Por qué? No habrá un espacio de una galería o una poesía, incluso no será tan poderosa si no sabemos lengua, pero música como tal, ella no necesita traducción en ningún idioma, ni chino, ni japonés, ni español, ni ruso, ninguno. Simplemente la música de compositor es la que tiene que llegar sin necesidad de traducción. Y aparte, yo le quiero prepararlos para que pudiéramos escuchar, como hoy vamos a hablar de una de las obras. En el próximo segmento quiero invitarlos para que conozcamos una de las grandes obras escritas por Beethoven. En 1800 Beethoven tiene 30 años y escribe una obra que muchos de ustedes han escuchado muchas veces, y yo quiero recordarles, oigan. Una obra maravillosa, una obra que muchos de ustedes rapidísimo podrían decirlo o pronunciaron en este momento, Claro de Luna. Claro de Luna. Sin embargo, yo quiero romper a usted esa visión o ese título. Beethoven nunca conoció este título y Beethoven nunca se dio título Claro de Luna. Su amigo
de él también algún día podemos hablar, es muy interesante persona, pero hoy hablamos de aniversario de Ludwig van. Y esta pieza, si muchos de ustedes miremos en el título, dice sonata casi una fantasía y dedicada a una personalidad o una doncella, Juliette Guicciardi. Si muchos de ustedes conocen a esta persona, son afortunados. Este es su nombre, quién fue. Pero para los que no conocemos, yo podría decir, su amigo nombra esa sonata como claro de luna, diciéndolo, mira, es imaginación de un lago, una barca flotando sobre este lago nocturno, bajo un reflejo de luna en el agua. Ese es lo que vio su amigo, escuchando esas triadas de sonidos que siguen tocándose constantemente, dándole a lo mejor un espacio para nosotros como una atmósfera agradable, algo muy pacífico. Pero no es ni barca, no es esa tranquilidad, no es relax, fíjense bien. El único amor de su vida era Juliette Guicciardi. Después de la muerte de Beethoven, descubren en su escondite una carta, la cual nunca le dio a ella, donde él expresa que jamás puede decir que pudo atreverse a decir a ella. Y ella, bueno, fue una persona realmente muy joven. Yo ahí, por mi punto de vista, perdono porque ella era chica, muy pequeña todavía. Él tiene 30, ella tiene 17 años, pero en aquel entonces acordamos, no es este prejuicio que va a decir, mira cómo está tan pequeña, no. A los 17 años antiguamente, mujer ya estaba lista para casarse. A ella ya se preparaban para que la mujer ya tiene que casarse. Entonces desde 15 años, precisamente, esta temporada de tradición viene hasta ahora. Entonces, mujer, 17 años ya está lista para salir a la sociedad. Pero sin embargo, la distancia de las edades era muy grande, diría cada uno. A los 17 años yo tengo alumnos y todos son niños todavía, ¿no? Entonces, yo digo, en cierta forma, épocas cambiaron un poco. Pero bueno, ¿quién es ella? Ella se enamora porque sí, lo quería mucho a Beethoven y Beethoven a ella. Pero fue una traición porque al final de cuentas él ya está famoso. Esta pieza, yo diría, no es más que funeral. Esta pieza es funeral. Nada de barca flotando en el agua, ¿cómo se llama? Bajo un reflejo de la luna, no. Y lo de acuerdo a esto yo le demuestro. ¿Qué ritmo es este? ¿Acuerdan esa parte? Una marcha fúnebre. Una marcha fúnebre. Como hace Beethoven. Fúnebre, es fúnebre. ¿A quién está enterrando aquí Beethoven? Aquí él entierra el amor terrenal. Después de esa sonata, jamás Beethoven será igual. Beethoven antes, podemos decir, de sonata 14, y Beethoven después de sonata 14 es una persona totalmente distinta. Entonces cada vez que yo escucho esta parte, ese motivo es despido.
ahí la parte cuando está ya se salió digamos así, el entierro, estamos hablando de esa parte, miren, aquí vamos a hacerlo nosotros, ajá, aquí está. En esa parte el entierro se realizó, pero tan dulce es Beethoven, no. Enfadado, sí, él toda la vida lo amaba a ella. Una vez llegó un momento cuando su nuevo esposo de Juliette Ricciardi se hizo bancarrota. Ella no tenía otra opción más que acudir, buscar una ayuda, y ella llegó a Beethoven. Él para ellos entonces era famosísimo. Fama estaba abundante en Austria, en Viena. Viena quería a Beethoven. Esperaba siempre, ¿qué va a decir mañana Beethoven? Y él escribe Quinta Sinfonía. De mañana a ver de qué va a hablar, pastoral, va a hablar ahora de la naturaleza. Él dijo a ella, mira, ¿qué quieres? Llévate lo que quieras. Te puede dar dinero que quieras, pero ya jamás regreses. Él realmente ya cerró la puerta de aceptar a ella de vuelta, porque aunque dolía muchísimo, pero él en este momento ya el amor terrenal enterró, como con esos acordes, y ahora empezó a hablar de la humanidad, así cuando él habla ya con Novena Sinfonía, con un mensaje de abracemos ahora el mundo, amor de él pasa ya de otra dimensión. Después sabremos en algún otro programa, podría yo esperar a ustedes y espero sus comentarios sobre todo. Mi nombre es Alexander Labza, para servirle. Yo quisiera abrirlo un poquito más historias interesantes, compartirlos con todos ustedes y estar en contacto a sus preguntas y dudas. No quedemos callados, opinemos de esa parte, y ese espacio sería donde nos vamos a estar viéndonos. ¿Cómo les ven? Mucho gusto y hasta luego.